Química del plástico. Los plásticos son sustancias químicas sintéticas denominadas polímeros, de estructura macromolecular que pueden ser moldeadas mediante calor o presión y cuyo componente principal es el carbono. ¿Qué es el plástico? Se denomina plástico a materiales constituidos por una variedad de compuestos orgánicos, cinéticos o semisintéticos, que tienen la propiedad de ser maleables y por tanto pueden ser moldeados en objetos sólidos de diversas formas. Esta propiedad confiere a los plásticos una gran variedad de aplicaciones. ¿Para qué se utiliza? Una de las aplicaciones principales del plástico es el empaquetado. Se comercializa una buena cantidad de LDPE, polietileno de baja densidad, en forma de rollos de plástico transparente para envoltorios. El polietileno de alta densidad HDPE se usa para películas plásticas más gruesas, como la que se emplea en las bolsas de basura. Se utiliza también en el empaquetado el polipropileno, el poliestireno, el cloruro de polivinileno, PVC, y el cloruro de polivinilideno. Este último se usa en aplicaciones que requieren estanqueidad, ya que no permite el paso de gases, por ejemplo el oxígeno, hacia adentro o hacia afuera del paquete. De la misma forma, el polipropileno es una buena barrera contra el vapor de agua. Tiene aplicaciones domésticas y se emplea en forma de fibra para fabricar alfombras y sogas. Proceso de fabricación. Los plásticos se producen mediante la polimerización, es decir, la unión química de monómeros transformándose en polímeros. Para la fabricación de plásticos es necesario que la industria petroquímica suministre los monómeros y junto a la adición de diversos tipos aditivos se logra modificar sus propiedades. El tamaño y la estructura de la molécula polímero determinan las propiedades de los distintos plásticos. En su estado más básico, los plásticos se producen como polvos, granulados, líquidos y soluciones. Aplicando luego presión y calor se obtiene el producto final deseado del plástico. Los plásticos se pueden clasificar bajo dos principales formas. Resinas termoplásticas. Este tipo de resinas al calentarse fluyen como líquidos viscosos y al enfriarse se modifican. Resinas termofráguas. Este tipo de plásticos se funden al aplicar calor y se solidifican al aplicar aún más calor. Tipos de plástico. Plástico número 1, PET, tereflalato de polietileno. Plástico 2, HDPE, polietileno de alta densidad. Plástico 3, PVC, cloruro de polivinilo. Plástico 4, LDPE, polietileno de baja densidad. Plástico 5, PP, polipropileno. Plástico 6, poliestireno, PS. ¿Cómo afecta el plástico al medio ambiente? Los desperdicios plásticos están provocando una crisis global. La Organización Mundial de la Salud y la PNUMA han declarado conjuntamente que la disrupción endocrina, uno de los efectos del plástico, es una crisis global. Un grupo internacional de científicos ha solicitado que los gobiernos declaren el plástico como residuo peligroso. El plástico es un material que en el planeta no puede digerir. El plástico tarda cientos de años en descomponerse. El medio ambiente, hasta 1000 años según el tipo de plástico. Utilizar masivamente un material tan duradero para objetos desechables es un error de consecuencias catastróficas a nivel global. Ahora enfoquémonos en un tipo de plástico, el poliestireno. ¿Qué es? El poliestireno se designa con las siglas PS. Estructuralmente es una cadena larga de carbono e hidrógeno,
con un grupo fenilo unido a cada 2 átomos de carbono. Es producido por una polimerización vinílica de radicales libres a partir del monómero de estireno. A temperatura ambiente, el poliestireno es un sólido termoplástico que puede ser derretido a altas temperaturas para moldearlo por extrusión y después resolidificarlo. El monómero utilizado como base en la obtención del poliestireno es el estireno binibenceno. La fórmula del poliestireno es: ¿Para qué se utiliza el icopor? El poliestireno en los electrodomésticos, refrigeradores, aires acondicionados, hornos, hornos microondas, aspiradoras, licuadoras, estos y otros. El poliestireno en la industria automotriz. El poliestireno sólido y en espuma se usa para fabricar muchos autopartes como perillas, paneles de instrumentos, moldaduras, paneles de absorción de energía para las puertas y espuma para mitigar el ruido. El poliestireno en los dispositivos electrónicos. El poliestireno se usa para las carcasas y las otras partes que componentes de los televisores, computadores y de todo tipo de equipamiento TI. El poliestireno en el sector de los servicios de alimentos. El envasado para el servicio de alimentos de poliestireno suele ser el mejor aislante. Mantiene los alimentos frescos por más tiempo y cuesta menos que las otras alternativas. El poliestireno en los sistemas de aislamiento. La espuma ligera del poliestireno proporciona un excelente aislamiento térmico en varias aplicaciones tales como paredes, techos, refrigeradores, neveras e instalaciones industriales de alimentos fríos. El poliestireno en el sector médico. Dada su transparencia y fácil esterilización, el poliestireno se usa en una amplia gama de aplicaciones médicas como bandejas para cultivos, tubos de ensayos, platos pétreos, componentes de diagnósticos, cáscaras para equipamiento para pruebas y dispositivos médicos. El poliestireno en los métodos de envasados. El poliestireno sólido en espuma se utiliza para proteger productos de consumo, entre otros los estuches de CD y DVD. Proceso de fabricación del icopor. Para producir el poliestireno se usan recursos naturales no renovables, ya que es un plástico derivado del petróleo. En lo que respecta al proceso de producción y su huella ecológica, una de las principales preocupaciones es la emisión de la clorofluorocarbonos a la atmósfera. Tipos de icopor. El poliestireno se produce a partir de la polización del estireno. Los tipos de poliestirenos más conocidos son: el transparente, llamado poliestireno cristal, es quebradizo y rígido, GPPS. El opaco más reciente, llamado poliestireno de alto impacto o de choque, HIPS. El llamado poliestireno expandido, muy liviano, EPS. Y el llamado poliestireno extrusionado, muy parecido al expandido pero más compacto e impermeable, XPS. ¿Cómo afecta el icopor al medio ambiente? Entre muchos otros daños del medio ambiente, el icopor contamina los mares y causa la muerte de muchos animales que ingieren los restos. Según un documento de la Universidad de Harvard, los animales marinos confunden el icopor con alimento y mueren ahogados. El uso del icopor también afecta a la salud de los humanos. Oye, ¿tú sabes cuántas fábricas hay de plástico en Kennedy? Sí, hay 19 fábricas de plástico en Kennedy.